Estamos en nuestra serie que hemos llamado Embajadores de la Gracia. Estamos hablando acerca de ese pasaje que hemos usado todos estos domingos, que escribe Pablo en su carta a la iglesia de la ciudad de Colosa, y le dice él ahí en el capítulo 3, todo lo que ustedes hagan y todo lo que ustedes digan, lo tienen que hacer como, dígalo bien fuerte, representantes ¿de quién? De Cristo. ¿No? Todo lo que digan y todo lo que hagan, no tienen que hacerlo como a ustedes se les ocurra, sino como representantes de Jesús. Y ese es un desafío bastante grande, ¿no? Creo que podríamos seguir varios meses más con esta serie, porque ¿cómo hacemos para que todo lo que digamos y todo lo que hacemos no sea algo menor que esto, representar a Jesús? Y vamos a seguir con esa serie, vamos a seguir viendo algunas características que tenemos que tener si queremos ser buenos representantes de la gracia, buenos embajadores de la gracia. Y quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice así: y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Y si alguno pensó, este tema a mí no me hace falta, bueno, quizás sea al que más le hace falta. Dice, y todos vístanse, ¿de qué? ¿De qué, iglesia? Humildad, no solo cuando oren de manera humilde, estudien la palabra de Dios de manera humilde, sirvan a Dios de manera humilde, claro que hace falta, pero acá el apóstol Pedro dice, vístanse con humildad, ¿en qué? En el trato de unos con otros. Y acá no hay un líder o uno que está bajo autoridad. No, dice todos. Así empieza esta sección. Dice, y todos, eso te incluye, eso me incluye, vístanse con humildad a la hora de tratar a las personas. Qué malos embajadores somos cuando nos vestimos de orgullo, nos vestimos de soberbia, de superioridad. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo nosotros podemos ser esos embajadores de la gracia, que cada día a la mañana, cuando decidimos qué nos vamos a poner espiritualmente hablando, elegimos vestirnos de humildad. ¿Le gustaría ser un buen representante de la gracia de Dios? Caminar con humildad, con esa gente que nos hace renegar un poco, con esa gente que no nos quiere tanto, con esa gente que sí nos quiere. Ser humildes en el trato con los demás. Y el apóstol Pedro, la palabra, la expresión, esta parte se escribió originalmente en griego, la expresión que usa el apóstol para decir esto, para decir que se tienen que vestir con humildad, literalmente significa pónganse el delantal de humildad. ¿Se han puesto un delantal alguna vez para algo? ¿Cuántos acá usan delantal? Para cocinar, para el taller, ¿vieron? A veces en un taller usan un delantal, o para cocinar. Yo les decía a los hermanos más temprano, en casa tenemos una gran cocinera, aparte de mi esposa, que es Laura. La gran cocinera hija es Camila, y ella tiene su delantal, ¿no? Y ahí cuando se está acomodando el pelo, ya empieza todo un preparativo, acomodarse el pelo y ponerse su delantal, y algo va a pasar, ¿no? No se va a poner el delantal y se va a poner a ver televisión. Algo va a hacer, algo va a preparar, va a cocinar. Y cuando alguien, no sé, en un negocio, en una ferretería, en una herrería, alguien que usa delantales, cuando se pone el delantal es porque está a punto de hacer algo, está preparándose para el trabajo. Y Pedro dice, tienen que vestirse, tienen que ponerse el delantal de la humildad a la hora de tratar con las personas. Y eso nos habla de que a la hora de tratar con los demás, no tenemos que tener otra actitud más que la de alguien que está a punto de servir a esa persona, servir a Dios. Y esa expresión, ese delantal del que escribe Pedro ahí, era nada más y nada menos la expresión que se usaba para señalar, no el delantal de un cocinero, de un repostero, de algún artesano, el delantal que usaban los esclavos en su trabajo. Y cuando un esclavo iba al mercado, mandado por su patrón, iba con ese delantal. Tenía un nombre en griego demasiado largo como para leerlo acá, pero andaba con ese delantal.
Iba al mercado con ese delantal, estaba trabajando en el campo con ese delantal, servía en la casa, en el lugar donde estaba su amo con ese delantal. Y cuando uno veía a alguien sin el delantal y con el delantal sabía, este es alguien que está cumpliendo órdenes, este es alguien que está trabajando y sirviendo a las órdenes de su amo, a las órdenes de su Señor. Y es hermosa esta expresión de Pedro, porque nos hace ver a cada uno de nosotros espiritualmente con un delantal de humildad a la hora de tratar con las personas. Es hermosa esa imagen, ¿sí? Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Y el título del sermón es No olvides tu delantal. Decirle del lado a alguien, no te olvides el delantal. No te olvides el delantal. Nada más que eso. Vestirnos de humildad. ¿Quién es alguien humilde? Miren, humilde es alguien que se enfoca más en Dios y en los demás que en sí mismo. Humilde es alguien que se enfoca más en Dios y en los demás que en él mismo. A veces pensamos que humilde es la persona calladita que se sienta, que no dice nada, que todo dice, no, yo no puedo, yo no sé, yo no voy a poder, yo no soy capaz, hay otro mejor. Y uno dice, qué humilde. No, eso no es humilde. Una imagen pobre de uno mismo no es sinónimo de humildad. Y a veces eso es justamente lo contrario, orgullo. ¿Por qué? Porque me gusta que me digan, no, pero vení, te necesitamos. No, yo no puedo. No, es que si no vas vos, no se va a poder. Vos tenés la llave. No sé. Y quizá la persona necesita sentirse importante y que le pidan, que le rueguen 2, 3 veces que vaya y que lo haga. Entonces, bueno, voy a ir, ¿no? O por ahí parece que tuviera miedo de asumir riesgos y decir, no, yo no sé, creo que no voy a poder, creo que me va a salir mal. Y no es en sí por la humildad, es en sí por el no correr riesgo, porque si me sale mal, ¿qué van a decir de mí? Se van a burlar, entonces no queremos correr riesgos. ¿Qué estamos haciendo? No estamos siendo humildes, estamos siendo orgullosos. No queremos que alguien nos vea haciendo algo que no nos sale tan bien. Pero nosotros tenemos que vestirnos no de esa imagen pobre, no, de humildad. Desplazarnos a nosotros mismos del trono de nuestro corazón y entronar a Cristo, que es el que tiene que estar ahí. ¿Sí? No servirnos a nosotros mismos, sino a Dios. Y es importante porque representamos a un rey que sí se humilló a sí mismo, que sí tomó ese delantal de servicio y de humildad y vino a servirnos. Y dice Juan capítulo 13, versículo 4 y 5, así que se levantó, está hablando de Jesús, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. ¿Pueden ver esa imagen? Se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cintura. En esta serie queremos aprender a ser como Jesús. ¿Amén, iglesia? ¿Amén, iglesia? Queremos ser como Él. Él se puso ese delantal de humildad, de servicio, de humillación, podemos decir. La tarea de lavar los pies, lo hemos dicho antes, es la tarea del siervo de más bajo rango en la casa. El esclavo de más bajo rango hacía eso. Por eso Pedro dice, no me vas a lavar los pies. Y ese mismo Pedro que vio a Jesús con ese delantal de humildad y de servicio, ahora les escribe la carta a estos hermanos y les dice, ustedes tienen que vestirse de humildad. Ustedes tienen que representar bien a nuestro Señor Jesucristo. La humildad es el amor que desciende. Cristo descendió. La humildad es el amor que desciende. Y cuando nosotros en humildad descendemos, ayudamos a otros a acercarse a Dios. Cristo descendió. ¿Amén? ¿Se humilló? Sí. Tomó ese delantal, vino, habitó entre nosotros, nos sirvió como siervo. Y en esa humillación y en ese descenso, Él nos llevó cerca del Padre. Y nosotros cuando tenemos una actitud humilde en nuestro hogar, cuando tenemos una actitud humilde con un compañero de trabajo, cuando tenemos una actitud humilde acá en un equipo de servicio en la iglesia, o con un desconocido, con alguien en un negocio, tenemos una actitud humilde, porque nos levantamos a la mañana y nos pusimos la vestidura de humildad, nos pusimos el delantal de humildad. Cuando nosotros tenemos una actitud humilde, le estamos ayudando a esa persona a acercarse más a Dios, porque estamos representando a un Dios que descendió para llevarnos a Él. ¿Amén?
¿Qué hacían los orgullosos en el tiempo de Jesús? Los religiosos, los soberbios, los que se creían que eran mejores que todos. Este es inmundo, este es ceremonialmente impuro, este no puede, aquel, los que les gustaba despreciar a todos. Dice Mateo 23:13, ay de ustedes, escribas y fariseos, eran los encargados de enseñar religión, por así decirlo, al pueblo. Hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, escuchen esto, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. ¿Qué están haciendo ellos con su orgullo, con su soberbia? Están impidiendo que los que quieren acercarse a Dios se puedan acercar. Creo que Dios pone personas cerca tuyo. Creo que Dios pone a alguien cerca tuyo, en el ámbito que sea, del barrio, del gimnasio, de la universidad, donde sea. Pone Dios personas cerca tuyo que tienen una inquietud de acercarse a Dios. Pero si hay soberbia y hay arrogancia en tu corazón, no solo que nosotros nos alejamos de Dios, sino que no le damos un buen ejemplo a aquellos que se quieren acercar. Y es triste decir que a veces personas que han querido acercarse a Dios se han encontrado después de 2000 años con esta misma actitud. Y el orgullo en un embajador de la gracia es una contradicción. Nosotros debemos vestirnos de humildad. ¿Amén? Y la humildad no nos sale naturalmente. Pedro dice, vístanse de humildad. La humildad no es tu piel. La humildad no es mi piel. No es algo que me levanto y ya lo tengo. ¿Cuánto se pone en la piel acá cuando se...? Bueno, ahora hay unos cosméticos medio modernos, ¿no? Pero no es para tanto, ¿no? No tenés que ponerte tu piel, vos te despertás y andás, es tu piel, es algo que es parte de vos, de tu naturaleza. Pero Pedro dice, ustedes tienen que vestirse. No es parte nuestra, es una actitud que tenemos que tomar. Nos levantamos y elegimos qué ropa nos vamos a poner. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que elegir vestirnos. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa, iglesia? De humildad. Pero ahí encontramos que empieza a chocar lo que Dios dice con lo que a veces nosotros queremos. Porque no nos gusta ser tanto los representantes del rey, nos gusta ser nosotros los reyes, ¿o no? Y Jesús dijo, ustedes tienen que orar así, venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero a nosotros a veces nos gusta que venga nuestro reino y que se haga nuestra voluntad. Hay un problema en una situación, en casa, donde sea, y queremos que se haga nuestra voluntad, ¿o no? Y hay, en el matrimonio quiero que venga mi reino a este matrimonio, esa es nuestra oración. Venga mi reino, hágase mi voluntad en este equipo de trabajo, hágase mi voluntad con estos amigos. No, hágase tu voluntad, venga tu reino. No somos reyes nosotros, Él es el rey y nosotros somos sus embajadores. Amén. Paul Tripp escribe sobre esto tan hermoso de ser embajadores de la gracia de Dios y dice lo siguiente: los embajadores tienen que morir a su propia monarquía para representar adecuadamente al rey verdadero. Y yo digo amén a esto. Tenemos que morir a nuestro deseo de gobernar nuestra vida como queremos para que entonces podamos empezar a representar bien al Señor. Necesitamos vestirnos de humildad. ¿Cómo? ¿Cómo será esto? ¿Cómo es que espiritualmente vamos a un armario, a un placar y nos vestimos de humildad? ¿Cómo será esto? Quiero hablarte brevemente de la vida de alguien que verdaderamente se vistió de humildad, que desde que conoció a Cristo se puso ese delantal de humildad y siguió al Señor en humildad y logró cosas hermosas, pero se mantuvo en humildad y hasta el momento de entregar su vida por amor a Dios tenía esa vestidura de humildad puesta. Y es el apóstol Pablo. Quiero que veamos algo en la vida del apóstol Pablo que nos enseña a nosotros a vestirnos de humildad. Muchas virtudes tuvo Pablo, pero hay algo que está relacionado con la humildad. Pablo, ¿cuántos están acá? Bien. Pablo nunca dejó de asombrarse de la gracia de Dios. ¿Me dicen amén? Pablo nunca dejó de asombrarse de la gracia de Dios. Y vamos a ver ahora con la Escritura que esa actitud que él tuvo lo llevó a ser humilde hasta el final.
Y mi consejo y mi exhortación en amor esta mañana para la iglesia es la siguiente: no dejes de asombrarte de la gracia de Dios nunca. Se lo voy a repetir. No dejes de asombrarte de la gracia de Dios nunca. Si vamos a ser humildes en el trato con los demás, tenemos que vivir asombrados de la gracia de Dios. Asombrados de la gracia de Dios. Maravillados por la gracia de Dios. Pablo empieza su primera carta a Timoteo recordando que él antes era un perseguidor de la iglesia. ¿Recuerda eso? Pablo, antes de acercarse a Cristo, era un perseguidor de Cristo. Dice la Biblia que él blasfemaba el nombre de Cristo, es decir, se burlaba, menospreciaba el nombre de Jesús. Pero se encuentra con la gracia de Dios. Y ya escribiendo esta carta, él dentro de poquito tiempo iba a ser encerrado en Roma y ya finalmente iba a morir. Es decir, que ya llevaba mucho tiempo en el camino de la fe, mucho tiempo sirviendo a Cristo, teniendo resultados extraordinarios de lo que él hacía, viendo milagros tremendos a través de su vida, resucitando muertos, haciendo cosas extraordinarias. Y uno dice, una persona que hace todo eso podría en algún momento quitarse las vestiduras de humildad y vestirse un poquito de vanidad. Podría ser. Pero miren lo que dice Pablo, 1 de Timoteo 1, 14 al 15. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Se dan cuenta el asombro de Pablo? ¡Oh, qué tan lleno de gracia! ¡Qué generoso en su gracia ha sido Dios conmigo! Dice, me llenó de fe. ¿Y de qué más? Pónganlo de nuevo el versículo. Me llenó de fe. Pablo tenía fe, tenía una fe preciosa, tenía una fe poderosa, pero Pablo dice, Él me llenó de fe. La fe que yo tengo, Él me la dio. El amor que yo tengo por las iglesias, el amor que yo tengo por los que me juzgan, el amor que yo tengo por mis enemigos, la forma en la que puedo perdonar, no vayan a creer que viene de mí. Él me llenó de fe, Él me llenó de amor. Y dice, qué gracia maravillosa la de Dios, qué generoso ha sido Dios en derramar su gracia sobre mi vida. Y termina con una afirmación tremenda. Yo soy el peor de los pecadores. ¿Puede ver el asombro de Pablo por la gracia de Dios? Ese hombre vivió en humildad porque vivió asombrado por la gracia de Dios. Te hago una pregunta, hermano. ¿Está así de vivo el asombro por la gracia de Dios en tu corazón? Cuando te hablan de que Dios por gracia te salvó, cuando te dicen ibas camino al infierno, a la destrucción eterna, perpetua de tu alma, merecida por tus pecados, pero Dios te salvó de ahí, y no solo que te salvó de ahí, sino que te prometió que te va a dar vida eterna en Cristo Jesús, en los cielos nuevos y la nueva tierra que Dios ha preparado para nosotros por gracia. ¿Te asombra esa gracia? ¿O ya nos hemos acostumbrado? Porque ya lo cantamos tantas veces, ya lo escuchamos en tantos sermones, que entendemos que la gracia es algo inmerecido, entendemos que la gracia es algo que no nos podíamos ganar, pero no pasa de ser simplemente un conocimiento intelectual. Pablo tenía mucho más que un conocimiento intelectual. Pablo estaba asombrado por la gracia de Dios sobre su vida. Amados, dos cosas acerca de lo que nos asombra y de lo que no nos debería asombrar. ¿Queremos vestirnos de humildad? ¿Te gustaría, como Pablo, poder tener
un conocimiento de esta gracia tan hermoso que te mantengas humilde todos los días de tu vida? A mí me gustaría eso. En primer lugar, cuando perdemos el asombro por la gracia de Dios, ¿está acá, iglesia? ¿Saben qué necesitamos esta palabra? Necesitamos despertarnos. Necesitamos entender que la gracia de Dios es algo que nos debería transformar nuestra manera de relacionarnos con la gente. Cuando Pedro dice, ustedes tienen que ser humildes en el trato con los demás, no dice simplemente, tienen que tener esta actitud, y es algo que nos programamos y decimos, sí, tengo que ser humilde y empiezo a ser humilde. No, la humildad es la respuesta a la gracia de Dios. Cuando yo entiendo, cuando tengo revelación de la gracia de Dios conmigo, pecador, la humildad es la respuesta que va a salir de mi corazón. Pedro seguramente esperaba que nosotros entendiéramos esta gracia. Cuando perdemos el asombro por la gracia de Dios, comenzamos a asombrarnos por el pecado de los demás. Ya no me asombro tanto, sí, sé que me perdonó, sé que me ama, pero ya no me asombro tanto por la gracia de Dios. Pierdo el asombro por la gracia de Dios y ¿saben qué va a pasar? Me voy a empezar a asombrar por el pecado de los demás. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haberse gastado de nuevo el sueldo ahí en los tragamonedas, en el casino? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Se dan cuenta? Me asombra el pecado de alguien. ¿Cómo pueden estar diciendo esto en la televisión? ¿Cómo pueden estar tan pervertidos? ¿O cómo pueden ser tan corruptos? Me empiezo a asombrar ¿de qué? Del pecado de los demás. Pero cuando yo me asombro del pecado de los demás, estoy demostrando que yo estoy perdiendo mi asombro por la gracia de Dios. Cuando yo vivo asombrado por la gracia de Dios, no me asombro tanto por el pecado de la gente. Porque sé que si no fuera por la gracia de Dios, yo estaría haciendo lo mismo. Y entonces nos volvemos personas que juzgan. Y juzgamos a las personas, ¿por qué? Porque dejamos de asombrarnos de la gracia y su pecado nos parece tan grande. Hermano, un buen representante de la gracia de Dios no puede estar juzgando a la gente. No estamos puestos para juzgar, estamos puestos para llevar gracia a las personas. ¿Te asombra el pecado de la gente o te asombra la gracia de Dios? Porque deberíamos pensar cómo pudo, en lugar de decir cómo pudo arruinar su matrimonio, cómo pudo hacer esto, en lugar de asombrarnos por lo mal que hace la gente, tendríamos que asombrarnos de la gracia de Dios. ¿Cómo pudo perdonarme a mí? ¿Cómo pudo ser tan bueno conmigo? ¿Cuántos de los que están acá y cuántos de los que están mirándome en su casa un día conocieron a Cristo, cantaron, adoraron, pero pasaron una temporada, por decirlo así, en la que se apartaron del camino del Señor y después volvieron? ¿Hay alguien así acá que me levante su mano? Mire, ¿cómo pudo darme una oportunidad nueva? ¿Cómo pudo decir que volvía a ser bienvenido en su casa, en su familia? ¿Cómo pudo volver a darme esperanza? ¿Cómo pudo volver a demostrarme amor? ¿Cómo pudo? Me tiene que asombrar más la gracia de Dios conmigo que el pecado de la gente. Porque la gracia es más asombrosa que el pecado. Y cuando yo pierdo de vista la gracia de Dios, me empiezo a asombrar por algo que no debería asombrarme. ¿Cómo pudo perdonarme? Algunos de los que están acá, después de conocer al Señor y conocer versículos bíblicos y enseñar versículos bíblicos y predicarle a otros, algunos de los que me está escuchando, algunos de los que están en su casa escuchando este mensaje, después de todo eso, de saber, de conocer y de adorar al Señor y de servir al Señor, cometió algunos pecados que le dieron vergüenza en su corazón. ¿Hay alguien acá así? Gracias por levantarme las dos manos ustedes, hermanos, gracias. Me alientan. ¿Cómo puedo estar predicando acá? ¿Cómo puedo estar hablándote de humildad? Por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a la presencia de Dios y adorar a Dios? ¿Cómo podemos nosotros animarnos a pedirle algo a Dios si le fallamos tantas veces? ¿Cómo Dios me escuchó? ¿Cómo es que hoy amanecí vivo? ¿Cómo es que seguí respirando cuando estaba haciendo esas cosas? ¿Por qué no me cortó el oxígeno? ¿Por qué? Me asombra la gracia de Dios.
Oh, qué lleno de gracia, qué generoso en perdonarme a mí, el peor de los pecadores. Hermanos, necesitamos asombrarnos de la gracia de Dios. Si vamos a vestirnos de humildad, pensemos en la gracia de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele la gracia de Dios. Y la próxima vez que digas, ¿cómo mi esposo me puede haber dicho eso? ¿Cómo mi hijo puede haber reaccionado así? ¿Cómo el jefe pudo tratarme de esa forma? ¿Cómo esta persona puede estar haciendo esto que pasan en las noticias? Cada vez que te asombres del pecado de alguien, que el Espíritu Santo tome ese momento y te haga recordar, estás perdiendo tu asombro por algo más asombroso que el pecado, que es la gracia de Dios. Porque siempre la gracia es más asombrosa que el pecado. Y para aquellos que en su casa están lidiando con personas que les hacen la vida imposible, o personas que viven apartadas de Dios, o que les toca compartir su trabajo, o comparten una casa, alquilan un lugar juntos, o estudian juntos con personas que están alejadas de Dios, o personas que están en Dios pero aún no han crecido, aún no han madurado, aún tienen muchas cosas más por corregir que nosotros. Vestite de humildad, hermano, porque voy a decirte de nuevo, eso que te asombra tanto que hacen los demás, si no fuera por la gracia de Dios, estarías haciendo lo mismo. Entonces, gracias, Señor. Alguien esta mañana puede decir gracias, Dios. Alguien puede decir gracias, Espíritu Santo. Puedes cerrar tus ojos ahí, levantar tus manos al cielo. Convertí esto en un momento de adoración. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque me convenciste de ese pecado. Gracias porque me llamaste de nuevo. Gracias porque no dejaste de insistirme. Gracias porque te fallé y me alejé y me embarré, pero cuando vine, una gracia asombrosa me encontró. Gracias. Gracias porque quizás no fuiste vos, pero fue un hijo, una hija, un hermano, un papá, un amigo querido de tu corazón que se alejó del camino de Dios, pero volvió y hoy lo ves renovado y perdonado y lleno de esa gracia. Señor, gracias. Si has quebrado el poder del pecado en tu vida, si hay hábitos que ya no te gobiernan más, no mires a los otros y los juzgues. Señor, gracias. Si he sido librado de ese mismo hábito, ha sido por tu gracia. Si ese mal hábito a mí no me tocó la vida, ha sido por tu gracia. Soy lo que soy, puedo lo que puedo y llegué donde llegué por el poder de tu gracia asombrosa. Amén. Nos debe asombrar esta gracia. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. ¿Qué tiene que hacer el mensaje de Cristo? ¿Qué tiene que hacer, iglesia? Llenar, ¿qué cosa? Tu vida. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Que el mensaje de Cristo llene sus vidas. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? El Evangelio, la gracia. Que la gracia llene sus vidas. Cuando la gracia llena nuestras vidas, entonces dice ahí, júzguense y condénense. No, enséñense y aconséjense unos a otros. Que el mensaje de Cristo llene tu vida, hermano. Que la gracia de Dios llene tu vida. Entonces de tu boca no va a salir juicio, no va a salir condenación. Va a salir una palabra de Dios, va a salir un consejo, va a salir una palabra de aliento. A algunos quizás no le puedas dar una palabra de Dios, ni dar una palabra de aliento, ni exhortarlo, ni aconsejarlo, pero podés orar por esa persona. Podés ser paciente por esa persona. Pero necesitamos que el mensaje de Cristo llene nuestra vida. Que la gracia de Dios llene nuestra vida. Pero nos volvemos jueces, porque nos olvidamos de que todo lo que nosotros pudimos lograr ha sido por la gracia de Dios. Cuando perdemos el asombro por la gracia de Dios, empezamos a asombrarnos por el pecado del otro. Y cuando perdemos el asombro por la gracia de Dios, y termino con esto, comenzamos a asombrarnos por nuestros logros. Yo lo hice. Me dejo de asombrar de su gracia y entonces empiezo a asombrarme. ¡Wow! Mira lo que he logrado, mira lo que he conseguido. Qué bueno lo que pude hacer. El apóstol Pablo dice, a decir verdad,
1 Corintios 15, 9 y 10, a decir verdad, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, ¿por qué? ¿Por qué, iglesia? Por la gracia de Dios. Yo hice esto, yo no soy digno, yo hice esto, pero por una cosa, solo por una cosa, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos. Habla de los otros apóstoles. Aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo, escribiste casi todo el Nuevo Testamento. Soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo, dejaste todo por seguir a Cristo. Pablo, estuviste a punto de morir ¿cuántas veces por predicar el Evangelio? ¿Cuántos enemigos te ganaste? El Evangelio no lo aprendiste de un mortal como nosotros. Pablo dice que al Evangelio se lo enseñó Cristo mismo después de su resurrección. El más pequeño. Pablo estaba tan asombrado de la gracia de Dios que sin importar todo lo que lograra, seguía reconociendo que el que había hecho todo eso no era él, sino la gracia de Dios en su vida. Y si podés entender algo, es por la gracia de Dios. Y si mirás para atrás y decís, he crecido, he entendido cosas que 1 año, 2 años, 5 años atrás no entendía, he entendido cosas, es por la gracia de Dios. Si estás pudiendo criar hijos, si has formado una familia, si estás llevando adelante tu hogar de una manera ordenada, no creas que fuiste vos. La gracia de Dios en vos. Y me alejé tanto y volví. Y a pesar de haberme alejado tanto, Dios hoy me está usando. ¿Será que soy tan talentoso? ¿Será que soy tan indispensable en el reino de Dios? No. Es la asombrosa gracia de Dios que te agarró perdido en el barro, te trajo de nuevo y te usa con un propósito eterno. No hay mérito en mí. No hay mérito en nosotros. El único mérito es de la gracia de Dios. Pero cuando perdemos de vista lo asombrosa que es esa gracia, empezamos a pensar que los asombrosos somos nosotros. ¿Y por qué es tan malo que nosotros vivamos de esa manera? Porque si creo que es mérito mío, me empiezo a comparar y digo, yo soy mejor que él. Y me empiezo a comparar y digo, yo hago más que él. Y empiezo a decir, a mí me sale mejor eso que a ella. Y empiezo a decir, este no es tan bueno como yo. Y empiezo a tener una rivalidad. Si pienso que lo que hago bien es mérito mío, digo, ¿cómo no me llamaron para felicitarme? ¿Cómo no me agradecen? ¿Cuándo llegan los mensajes de WhatsApp, las cartas de felicitaciones? ¿Cuándo van a llegar? Porque lo hice bien yo, en mérito mío, entonces es justo que reciba una recompensa. Pero Pablo dice, no lo hice yo, lo hizo la gracia de Dios en mí. Amados, si hacemos algo bien, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Si tomamos una decisión correcta, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Si en medio de este tiempo tan raro y tan difícil podemos estar construyendo para una escuela que pensamos que Dios nos va a dar pronto, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. No se trata de nosotros. Nos tenemos que admirar de la gracia de Dios, no admirar de lo que nosotros somos. Ponete de pie sin distraerte, por favor. Pablo no perdía el asombro de la gracia de Dios y por eso no se asombraba de sus logros. Pablo, pero tus logros son tremendos. No. La gracia de Dios es tremenda. Pablo, tus logros se merecen una ovación. No, mis logros no son nada comparado con la gracia de Dios que me dio esos logros. ¿Puedes inclinar tu rostro, por favor? Quiero que oremos y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude,
Qué malos embajadores de la gracia, vestidos de soberbia, de orgullo, de un sentido de superioridad. Qué malos embajadores somos cuando nos vestimos así. Pero que el Espíritu Santo en esta mañana, a cada uno de los que están escuchando este mensaje, nos recuerde que hay una gracia asombrosa en nuestro Dios y que tenemos que asombrarnos y maravillarnos en esa gracia. ¿Cómo me perdonó a mí? ¿Cómo pudo Él llenarme de fe? ¿Cómo pudo Él llenarme de amor? ¿Cómo pudo Él lavar mis pecados? ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo darme una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad? ¿Cómo pudo? Oh, es su gracia asombrosa. Es su gracia asombrosa. Quiero que adores un momento al Señor. Gracias, Jesús. Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Tú tienes mi corazón, Jesús. Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Tú tienes mi corazón, Jesús. Espíritu Santo, mostrarnos esa gracia asombrosa en esta mañana. Asombranos con tu gracia una vez más. Quizás llevabas años caminando en este camino, pero ya la gracia se había vuelto algo común, ya la gracia se había vuelto costumbre. Sí, me perdonó, sí, me limpió, murió por mí. Pero si vamos a vestirnos de humildad, tenemos que recuperar el asombro por esa gracia gloriosa de Dios en Cristo Jesús. Puedes levantar tus manos al cielo y decir: Señor, yo quiero volver a asombrarme. Quiero volver a asombrarme de tu gracia. No quiero ser humilde porque un pastor dijo que tenga que ser humilde. Quiero ser humilde porque la grandeza de tu gracia revelada a mi espíritu no me da otra opción que ser humilde. Quiero la misma humildad del apóstol Pablo. Quiero poder decir: oh, qué generoso y qué bondadoso el Dios de la gracia, que me perdonó y que me limpió a mí, el peor de los pecadores. Te adoramos, Señor. Pedile al Espíritu Santo que obre en tu vida. Pedíselo. Quizás alguno me dice: Matías, yo estoy apasionado, yo estoy asombrado, maravillado por la gracia de Dios y cada día vivo en esa humildad. Pero quizás alguno esta mañana tiene que quebrar los asombros equivocados. Has vivido demasiado asombrado por el pecado de otros. Has vivido demasiado asombrado por tus propios logros. Entonces hoy el Espíritu Santo tiene trabajo que hacer en tu corazón. Él tiene que mostrarte que la gracia de Dios es más asombrosa que tus logros, es más asombrosa que el pecado de esas personas que te rodean. Queremos encendernos, Señor. Queremos encendernos, Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita las alturas y la santidad, y con el humilde de corazón. Él habita con el humilde de corazón, para hacer vivir el corazón afligido y para vivificar el corazón quebrantado. Queremos ser humildes. Eres el
que pedir perdón, porque has juzgado demasiado. Has juzgado a alguien en tu familia, has juzgado a las personas que veías en las noticias que vivían de tal manera o hacían tal cosa. Has juzgado, te has considerado superior. Este es un momento para pedirle perdón a Dios y decir: Señor, si no fuera por tu gracia, yo haría lo mismo, yo estaría en el mismo pecado. Si no fuera por tu gracia, yo tendría la misma confusión. Si no fuera por tu gracia, yo estaría caminando en la misma oscuridad. Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia. Iglesia, ¿puedes levantar esta oración esta mañana? Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu gracia, estaría en el mismo pecado. Espíritu Santo, perdónanos por el pecado de juzgar, perdónanos por el sentido de superioridad, por la soberbia, la arrogancia. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos por creernos mejores. Es solo tu gracia, Señor. Quiero que me asombre tu gracia. Quiero que me asombre tu gracia. Me has perdonado. Caminar por la calle, ver cosas que antes me asombraban y me horrorizaban, y ahora decir: gracias por tu gracia. Ten misericordia de estas personas, ayuda a estas personas, abrirle los ojos como me los abrió tu gracia, abrir el camino de la salvación como me lo abrió tu gracia un día. Señor, ten misericordia de ellos como tuviste misericordia de mí. Es tu gracia, es tu gracia. Gracias, es un momento para adorar al Rey. Si conociste la verdad y aún así muchas veces te volviste al barro y a la oscuridad y Él te recibió de nuevo, este es un buen momento para adorar al Rey de gracia. Señor, te adoramos. Queremos vestirnos de humildad, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Te adoramos. Gracias, Jesús. Jesús. Nadie va a robar tu gloria. Sí, Señor. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria. Todo viene de ti. Todo vuelve a ti. Nadie va a robar.
Santo, Espíritu Santo. Hoy soy tu hijo, me has salvado. Asombranos con tu gracia, Señor. Perdonado, hoy soy tu hijo, me has salvado. Me has redimido, me has perdonado. Hoy soy tu hijo, me has salvado. Me has redimido, me has perdonado. Soy tu hijo, me has salvado. Me has redimido, me has perdonado. Hoy soy tu hijo, me has salvado. Me has redimido, me has perdonado. Soy tu hijo, me has salvado. Me has redimido, me has perdonado. Soy tu hijo, me has salvado. Me has redimido, me has perdonado. Soy tu hijo, me has salvado. Me has redimido, me has perdonado. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no olvidar, ayúdanos a no asombrarnos por las cosas incorrectas, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Y te rogamos que nos ayudes cada día a elegir vestirnos de humildad para tratar con los demás. En nuestra casa, en el trabajo, en la iglesia, con los desconocidos, ayúdanos a vivir vestidos de humildad. Que nos puedan reconocer con ese delantal de humildad y de servicio. Un pueblo asombrado por la gracia de su Salvador, que quiere que otros conozcan esa misma gracia. Que no se jacta ni se llena de vanidad en su corazón por lo que hace bien. Que no juzga y señala con el dedo a los otros, porque entienden que somos lo que somos solamente por tu gracia asombrosa, Señor. Ayúdanos a ser estos embajadores de la gracia, vestidos de humildad, asombrados por tu gracia, para que otros puedan conocer esa misma gracia y recibir la misma bendición que nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.